Yachaco y Kitiman Allinhamusta Kaichis. Bienvenidos a este espacio para aprender juntos. En esta sesión abordaremos el tema de sistematización de experiencias educativas. La primera pregunta a absolver es: ¿qué es la sistematización de experiencias? Vamos a acudir a lo que señala sobre sistematización la UNESCO. La sistematización es un recurso valioso para mirarse a sí mismo, para ser críticos, para reconocer los avances y seguir aprendiendo. Integra la reflexión sobre la propia experiencia y es una oportunidad para crecer profesionalmente. La UNESCO también señala que el objeto de la sistematización es generar conocimiento desde experiencias planificadas y documentadas, obteniendo lecciones que permitan comprender, mejorar procesos de aprendizaje y de enseñanza. Algunas de las condiciones personales para realizar las sistematizaciones son: valorar la experiencia como cimiento de aprendizajes y por tanto querer aprender de ella. Fortalecer fundamentalmente las capacidades de observación, escucha, asombro, interpretación, cuestionamiento, análisis, síntesis, problematización, abstracción y reflexión. Prospección, proyección, crítica, inferencia y proposición. Manejar registros de información y ser rigurosos al organizarla. Superar prejuicios que empañen lo que observamos. Aprender de y con otros, siendo estos considerados sujetos activos que interpretan sus experiencias y no objetos de estudio. Tipos de sistematización de experiencias. Acudiremos al aporte de la doctora Teresita Pérez de Maza para ver 4 tipos de sistematización. El primer tipo de sistematización de experiencias está de acuerdo con los sujetos que la realizan. Entonces, en este grupo existen 3 tipos de sistematización. La primera, que está centrada en la actuación de un agente externo. En este tipo de sistematización se recupera y se reconstruye la experiencia desde la actuación de un asesor o grupo externo. El segundo tipo de sistematización está en función de que esta está centrada en un proceso de intervención mediada, por lo cual la recuperación y reconstrucción de la experiencia se realiza con la mediación de las personas informantes clave que participan o participaron de la práctica. El tercer tipo de sistematización en este grupo está centrada en un proceso de intervención participativa. En este tipo de sistematización se recupera y se reconstruye la experiencia desde quienes vivenciaron la práctica como actores protagonistas que reflexionan en relación con su práctica y proponen nuevos cursos de acción. Hay otro grupo de sistematización que está en función con la temporalidad del proceso. En este grupo existen 3 tipos de sistematización: retrospectiva, correctiva y prospectiva. La sistematización retrospectiva, también denominada post facto, se realiza una vez finalizada la experiencia y se reconstruye su ruta hacia atrás para identificar las lecciones aprendidas, reconocer los aciertos y los errores. Otro tipo de sistematización en este grupo es la correctiva, que se realiza durante la ejecución de la experiencia para implementar cambios en la marcha a partir de las reflexiones críticas y las limitaciones que emergen durante el proceso. Y un tercer tipo de sistematización en este grupo es la prospectiva, que se realiza antes de iniciar la experiencia y se visibilizan posibles escenarios de acción. Un tercer grupo de tipos de sistematización
están de acuerdo al alcance de la sistematización. Así, existen sistematizaciones totales y sistematizaciones parciales. De acuerdo a la sistematización total, esta se aplica cuando el proceso de sistematización abarca la totalidad de la experiencia. En cambio, el tipo de sistematización parcial abarca solo la sistematización de una fase o parte de la experiencia. Existe otro grupo, el último, de acuerdo con el tipo de experiencia a sistematizar. Así, existen, por ejemplo, sistematización de proyectos, de programas o de una intervención comunitaria. La doctora Teresita Pérez de Maza señala que la sistematización de proyectos se realiza en función del proceso de reconstrucción de la experiencia que se concentra en un proyecto específico, auspiciado o no por alguna institución de apoyo. La sistematización de programas se concentra en el desarrollo de un programa proveniente de organizaciones para el desarrollo en áreas estratégicas, por ejemplo, alimentación, salud, vivienda, transporte, entre otras. Y la sistematización de una intervención comunitaria involucra las prácticas o experiencias realizadas en una comunidad específica que se encuentra en riesgo social. ¿Por qué es importante sistematizar? Acudiremos nuevamente al aporte de la doctora Teresita Pérez de Maza, que señala que es importante sistematizar porque requerimos comprender en profundidad cuáles fueron los aspectos relevantes y no relevantes de nuestras prácticas educativas y experiencias, y, en consecuencia, plantearnos qué podemos hacer para mejorarlas. Esto implica enfrentar de nuevo esas prácticas con una visión transformadora, lo que le imprime a nuestras acciones un conocimiento de la realidad y permite que otros que enfrentan realidades parecidas, a través del aprendizaje de nuestras prácticas, puedan recrear los aciertos y no repetir los errores. La sistematización de experiencias en formación inicial docente. En la formación docente, la sistematización de experiencias educativas es un proceso y una herramienta pedagógica que busca maneras diferentes y creativas de transformar cualitativamente la educación desde sus mismos actores, a partir de la reflexión crítica, el análisis, la interpretación, la comprensión y aprendizaje de experiencias formativas, en espacios de producción de conocimientos que orientan la teorización de la propia práctica y la mejora de esta a partir de la teoría. La modalidad de graduación en las escuelas superiores de formación de maestros y maestras, fundamentada en la sistematización de experiencias educativas, brinda 4 opciones a los estudiantes. Una primera opción es la sistematización recuperando saberes y conocimientos. Este tipo de sistematización es una modalidad en la que se asume como un proceso de recuperación, revalorización, aplicación y reflexión de saberes y conocimientos indígena originarios del contexto donde es desarrollada la práctica educativa comunitaria y que aportan a la reflexión crítica y la transformación de la práctica educativa en el marco del modelo educativo. En la implementación del trabajo de grado, se implementa y sistematiza el proceso, recuperación e implementación de saberes y conocimientos en el ámbito educativo, que responden a la necesidad, problema o potencialidad identificada como prioritaria.
La otra modalidad de sistematización es la sistematización de un proyecto productivo técnico-tecnológico. Esta sistematización es un proceso de construcción de conocimientos y aprendizajes en la práctica educativa comunitaria, en respuesta a algún problema, necesidad o potencialidad identificada como prioritaria, desde la implementación de un proyecto productivo con carácter técnico-tecnológico en la concreción curricular. En la implementación del trabajo de grado, se implementa y sistematiza un proyecto productivo técnico-tecnológico en el ámbito educativo y que responde este proyecto a la necesidad, problema o potencialidad identificada como prioritaria. Otra modalidad de sistematización es la sistematización de investigación educativa bajo el enfoque de la investigación-acción participativa. Esta es un proceso de comprensión crítica, reflexiva, participativa y comunitaria de las características sociales, políticas, económicas, culturales, religiosas u otras propias del contexto, a partir del contacto sociocomunitario con actores de la comunidad, aportando a la construcción de aprendizaje y a la conciencia crítica desde el desarrollo de procesos educativos en el modelo educativo sociocomunitario productivo. En la implementación del trabajo de grado, implementa y sistematiza el proceso de investigación educativa, mismo que pretende profundizar las características de la necesidad, problema o potencialidad identificada como prioritaria. Está también la modalidad de sistematización en producción de textos para el desarrollo curricular. Esta es tomada en cuenta como un recurso educativo en formato de texto escrito que aporta al desarrollo curricular de un área de saberes o conocimientos y un año de escolaridad específico durante una gestión escolar. Constituye propuestas educativas innovadoras desde la experiencia y reflexión crítica de la práctica educativa comunitaria, la investigación educativa y los aprendizajes de la formación académica. En la implementación del trabajo de grado, implementa y sistematiza un texto para el desarrollo curricular de algún área y año de escolaridad específico, en respuesta a la necesidad, problema o potencialidad identificada como prioritaria. Se hace notar que las variantes de sistematización de experiencias son formas de orientación de los procesos formativos comunitarios que son planificados e implementados en la práctica educativa comunitaria. Si bien se denomina a lo indagado investigación educativa y producción de conocimientos en la práctica educativa, adviértase que los términos de conexión en la diferencian ambos procesos, aunque no puedan ser concebidos de manera separada. Las aclaraciones que se expresan son para diferenciar la ubicación de la sistematización de experiencias. Esta forma parte del primer proceso, es decir, de la investigación educativa y producción de conocimientos, y se la realiza con las vivencias aprendidas del segundo, es decir, de la práctica educativa comunitaria. Tomemos en cuenta que dentro del proceso de elaboración del perfil de investigación partimos de un diagnóstico socioparticipativo. En función de ese diagnóstico socioparticipativo, junto con los actores del contexto educativo en donde se realiza la práctica educativa comunitaria, se prioriza un problema, necesidad o potencialidad que desde la especialidad de formación va a ser atendido. Cuando priorizamos el problema, necesidad o potencialidad, podemos formular el nudo problemático y las preguntas problematizadoras, operar con el diálogo con actores y autores y buscar una alternativa de solución o de atención desde la especialidad en la que concursamos. Una vez que realizamos todo este proceso, en función de que la alternativa de solución o de atención al problema, necesidad o potencialidad priorizada, elegimos la modalidad de graduación
que más conviene para que se operativice de manera adecuada esta alternativa educativa que se formula.